Muy bien, chicos, pues hoy vamos a ver dolor gastrointestinal. El dolor gastrointestinal se refiere al dolor de las vísceras, es decir, desde el dolor del esófago, del estómago, del duodeno, del intestino delgado, del intestino grueso, del recto y ya. Eso involucra el dolor gastrointestinal. Y entonces, pues vamos a ver algunas diferencias y vamos a ver algunas similitudes en realidad, o sea, tampoco es como que sea tan, o sea, tan diferente al resto de dolores. Es realmente otro tipo más de dolor y pues lo que vamos a ver es algunas particularidades que tiene que lo hace diferente al resto de tipos de dolor. Al igual que el resto de tipos de dolor que hemos visto, el dolor gastrointestinal puede ser secundario a una patología. Entonces puede ser que tengas dolor gastrointestinal porque pues, tienes una obstrucción intestinal o tienes una úlcera en el estómago o tienes una piedra ahí en el conducto colédoco o tienes piedras en la vesícula. O sea, realmente puede ser secundario a otra patología o puede ser también funcional. O sea, puede ser un dolor en el que no haya nada raro, no haya nada diferente y sin embargo tú tengas dolor. De este tipo de dolor es el que comúnmente denominamos el síndrome de intestino irritable y también lo que el léxico común le denomina colitis. Así que dicen, ay, es que me duele, o sea, gastrointestinalmente porque tengo colitis. Pues, ¿a qué se refiere esto de colitis? Pues se refiere a un dolor funcional porque no es realmente que tu colon esté inflamado. Hay otras patologías que se llaman colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, en donde pues, sí hay un daño en el colon, pero pues, generalmente no es eso lo que tienen las personas, sino cuando dicen tengo colitis, en realidad es nada más un dolor de tipo funcional, o sea, no hay un daño. Ya le di su tradol. Y puede ser el dolor agudo o crónico, ¿correcto? Igualito, con la misma temporalidad que el resto de dolores. Y yo sí dije, ¿de qué está hablando Diana? Pero ya vi que era para Stacy y no para todos. Entonces, puede ser secundario a una patología o puede ser funcional, es decir, completamente primario, puede durar poquito o puede durar mucho. Y aquí la cuestión es que el diagnóstico es un reto. Más que otros tipos de dolor, el diagnóstico es difícil de realizar, ya que a menudo el dolor gastrointestinal está mal localizado. No se localiza exactamente en el sitio en donde debería de doler. Por ejemplo, cuando una persona tiene apendicitis, generalmente el dolor se manifiesta primero en el centro del abdomen y ya después va recorriendo hacia donde se encuentra el apéndice. Pero realmente al principio está aquí en el centro. Entonces, pues, ¿cómo saber que realmente eso es dolor por apendicitis? Pues en realidad no hay manera de saberlo. Probablemente incluso alguno de ustedes ya tuvo apendicitis y pues tuvieron que ir con el cirujano, tuvieron que ir a urgencias para que realmente les dijeran, ah, no, pues lo que tienen es apendicitis y probablemente ya hasta los operaron. Entonces el punto es que el dolor suele estar mal localizado, el dolor gastrointestinal. Además de que puede referirse a estructuras lejanas. A esto le llamamos dolor referido. Probablemente lo que tengas es un problema en la vesícula, pero te duela a nivel del hombro. Esto es, ahorita vamos a ver cuál es la neuroanatomía del dolor referido, pero imagínense que de repente ustedes tienen un dolor ahí profuso a dolor del hombro y no se dan cuenta que en realidad lo que tienen es una piedrita en la vesícula y esto es bastante común. Finalmente, otra particularidad del dolor gastrointestinal es que es un dolor difícil de controlar. O sea, realmente si una persona tiene un dolor secundario, tiene una obstrucción intestinal, una úlcera, tiene, no sé, una isquemia a nivel de los intestinos o tiene una piedrita o cualquier cosa, pues, o sea, realmente lo que hay que hacer es quitar la causa. O sea, tenemos que ir con el cirujano y que nos opere. Eh, pero si alguien tiene un dolor funcional y probablemente alguno de ustedes tiene síndrome de intestino irritable o alguna cuestión así, pues en realidad es difícil de controlar este dolor. No hay tantas cosas que de verdad te disminuyan el dolor. A ver.
Esa es una buena anécdota, Stacy. Sí, muchas veces ocurre eso. O sea, así de inespecífico puede llegar a ser el dolor. O sea, de que pues, en realidad, en lugar de una causa quirúrgica, pues resultaba que pues, no había ido al baño. Es más, pues ustedes probablemente si alguna vez han tenido que aguantar mucho del baño, pues es sumamente doloroso y es porque se estiran los intestinos y eso duele como veremos posteriormente. La prevalencia del dolor abdominal intermitente, es decir, personas, no es que tengas el dolor todo el tiempo, sino que intermitentemente lo tienes, pero pues que aún así resulta incómodo, es aproximadamente del 25%. O sea, el 25% de las personas, una de cada cuatro personas, pues, o sea, tienen un dolor abdominal intermitente. Como otros tipos de dolor, es más frecuente en mujeres y particularmente el pico de trastornos funcionales como el síndrome de intestino irritable se da entre los 20 y 40 años. Entonces vean cómo ustedes y pues realmente, o sea, ustedes están en el pico de incidencia del dolor funcional como síndrome de intestino irritable y esto está muy relacionado a la presión del trabajo, de la escuela, de la tesis, de la entrada al posgrado. Y vean, tan solo aquí ya están saliendo otros comentarios que pues nos hablan sobre justamente lo que estamos mencionando. Por ejemplo, Diana dice, a mí me estaban dando tratamiento para los riñones y resultó ser la vesícula. Así de inespecífico es. Y a mí me dieron hierro y ahí no como sufrí. Entonces, pues realmente es a veces es muy difícil de determinar dónde duele, o sea, y por qué duele de esa manera. Ahí el comentario de Diana es muy esclarecedor con respecto a esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa para que duelan los intestinos? El sistema gastrointestinal en general, ya lo vimos, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, que se divide a su vez en yeyuno e ilion, y el colon, el recto, y estructuras, bueno, aquí el apéndice, y estructuras anexas como el hígado, como la vesícula, como el páncreas. Bueno, pues lo que sucede es que nuestras fibras, nuestros órganos, están inervados por un sistema de neuronas. Es tan complejo el sistema nervioso entérico que de hecho se le ha llamado el cerebro del intestino o el cerebro gastrointestinal. En cantidad de neuronas, tiene la misma cantidad de neuronas que nuestra médula espinal. O sea, es verdaderamente complejo. Hay algunas neuronas que son intrínsecas, que básicamente serían como interneuronas, es decir, tienen sus pequeñas conexiones de manera local completamente, y hay otras que son extrínsecas, es decir, que son neuronas largas, por ejemplo, tienen aquí sus terminaciones, pero en realidad su cuerpo celular lo encontramos en ganglios, lo encontramos en la médula espinal. Las neuronas intrínsecas, las interneuronas locales, van a tener funciones fisiológicas. ¿Cómo qué tipo de funciones fisiológicas? Pues regulan la secreción gástrica, regulan la motilidad intestinal, regulan la secreción de algunas sustancias, regulan la interacción con la microbiota. O sea, son cosas 100% locales. Mientras que las extrínsecas van a tener otro tipo de características. Por ejemplo, las extrínsecas, que también les denominamos, pues es un sinónimo, aferentes primarias viscerales, van a provenir de nervios esplácnicos, o sea, de nervios que vienen de fuera, y estos nervios pues van a ser, realmente van a inervar a nuestros intestinos y justamente se van a dedicar a censar que lo que ocurre en los intestinos, pues todo esté bien. Entonces, son básicamente aquellas que nos van a alertar de que algo esté mal. De hecho, justo por eso están principalmente compuestas por fibras A, delta y C, que ya saben que son fibras que, o sea, que se activan con estímulos nociceptivos, y la mayoría de las terminaciones son polimodales, es decir, van a sensar tanto estímulos químicos como estímulos térmicos, como estímulos mecánicos, no van a ser de un tipo de estímulo en particular. Este es el sistema de alerta gastrointestinal. El dolor gastrointestinal es bastante peligroso
O sea, si uno tiene, por ejemplo, una, no sé, una piedrita que se inserta aquí justamente en la terminación de los conductos pancreáticos, pues esta piedrita va a bloquear al páncreas. Imaginemos que esto es el páncreas. Aquí tienes el conducto pancreático y aquí se inserta una piedrita. Y entonces el páncreas no va a poder sacar sus compuestos que utiliza para destruir, por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, la tripsina. Y entonces eso se va a acumular dentro del páncreas. Y básicamente lo que va a hacer es, va a empezar a destruir al páncreas. De hecho, el gran problema de la pancreatitis es que se necrosa el páncreas, literalmente se disuelve el páncreas y pues por lo tanto es súper peligroso. De hecho, tiene una alta mortalidad. Por lo tanto, el dolor producido por este tipo de eventos es un dolor muy fuerte. Se está sensando que algo está ocurriendo en el intestino y que es algo grave, 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 grave y que en ausencia de, pues, de un tratamiento oportuno, pues va a fallecer la persona. Esto me hace pensar, no lo había considerado hasta en este momento que estoy dando la clase, pero es un tanto curioso, porque pues realmente el tratamiento de todas estas patologías es quirúrgico. Entonces, pues obviamente en el pasado no había procedimientos quirúrgicos que lograran aliviar este tipo de cosas y entonces pues una persona que tuviera pancreatitis se moría de pancreatitis y ya se acabó su vida y ya se finí. Una persona que tuviera una coledocolitiasis o una colelitiasis pues, se moría porque su vesícula se inflamaba, explotaba, producía peritonitis y se moría la persona, o una persona que tuviera una úlcera perforada en el estómago también se moría, una persona que tuviera una úlcera perforada en el duodeno seguramente también se moría. Entonces, pues realmente no entiendo muy bien evolutivamente cuál es el, pues, el objetivo de que tengamos tantos sensores del dolor. Si de todas maneras te morías. No sé, es, o sea, digo, por ejemplo, cuando se te rompe un hueso, tiene todo el sentido del mundo que tengas todo un sistema de protección, o sea, de dolor, porque lo que haces es, si se te rompe un hueso, pues te lo inmovilizas, ¿no? Y eso lo hacen hasta los animalitos, se quedan quietecitos. Pero en el caso de de los problemas gastrointestinales, todos te matan en ausencia de cirugía. No sé, no se me ocurre por qué la evolución conservó tanto dolor gastrointestinal. Pero bueno, pues qué bueno, ¿no? Si no, nos estaríamos muriendo a cada rato por pancreatitis o por úlceras perforadas o por volvulos intestinales o por isquemias intestinales. Entonces, pues será por el sereno, será por lo que sea, pero tenemos todo un sistema que se encarga de percibir dolor a nivel gastrointestinal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, y bueno, yo tengo una, No. pero quizás la veamos más adelante, no lo sé. A ver, Es que yo cuéntame. había escuchado que, por ejemplo, las personas que no fueran amamantadas tienen muchísimo más riesgo de padecer estas enfermedades y sobre todo la del intestino irritable. Y no sé si sea Es, cierto. es uno de los factores de riesgo. En efecto, aparentemente altera la microbiota y predomina un género que me parece que es Firmicutes de bacterias y eso hace que es un factor de riesgo para presentar síndrome de intestino irritable. Uno de muchos factores de riesgo ambientales, pero finalmente sí un factor de riesgo. O sea, que no te amamanten hace que tengas un tipo de bacterias llamada Firmicutes, que son las que ocasionan este Ajá. tipo de síndromes. O sea, que Ok. favorecen la aparición de este tipo de síndromes. Con otros síndromes, o sea, no tienes una relación causal AB. O sea, no es que si tienes esta bacteria te va a dar síndrome de intestino irritable, pero sí es un factor de riesgo para presentarlo. Ok, muchas gracias. Sí, porque igual decían también que el haber tenido, justamente eso, el parto normal o por cesárea, que los que se nacen por cesárea tienen también muchísimos problemas relacionados con el estómago. Bueno, Es con el correcto. sistema. Justamente lo acaba de poner también aquí Laura, del parto natural y parto por cesárea, y ocurre exactamente lo mismo. Sí, o sea, nosotros tenemos que ser colonizados desde, pues, desde bebés por toda una serie de bacterias que van a formar parte de nuestra microbiota intestinal
y la ausencia de este tipo de bacterias o de una microbiota normal desde la infancia, pues produce distintos, o sea, factores de riesgo para presentar síndrome de colon irritable, pero también para presentar colitis ulcerativa, para presentar enfermedad de Crohn, para presentar incluso obesidad. O sea, incluso la presencia de una microbiota normal correlaciona con la cuestión de la obesidad. Y por ejemplo, uno, como digo, esto ya es muy aparte, profe, pero uno Ujú. como neurocientífico se puede dedicar a toda esta parte de la microbiota y los plexos Sí, y claro. todo el sistema digestivo. Hay todo un campo así súper grandísimo de la relación intestino-cerebro y es básicamente a través de la microbiota y es un campo súper, súper interesante. Y hay cualquier cantidad de áreas de investigación dentro de la cuestión de la microbiota. Por ejemplo, ay, perdón que lo interrumpa. No, 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 dime. Hay bacterias que secretan neurotransmisores. Entonces Ujú. sí, es una relación muy padre. Incluso se ha postulado que uno de los mecanismos para generar depresión, o sea, depresión, la entidad clínica, la enfermedad de síndrome depresivo mayor, es la presencia de anormal de algunas bacterias a nivel del intestino. O sea, recuerden pues, que realmente somos más bacteria que ser humano. O sea, nos casi duplican la cantidad de bacterias a la cantidad de células del ser humano. O sea, en nuestros intestinos tenemos 2 veces más bacterias que células eucariotas en todo nuestro cuerpo. Entonces, pues definitivamente tienen un papel importantísimo estas bacterias. Es como 4 kilos, dicen por aquí, es correcto, es más o menos como 4 kilos o sea, de bacterias, pero digamos en número. Digo, obviamente las procariotas son mucho más chiquitas, entonces, o sea, si las contamos, en realidad, por mucho son, o sea, eh, son predominantes. Es correcto, también una relación entre la microbiota y el estado de ánimo, hay una relación con la enfermedad de Parkinson, hay una relación con la enfermedad de Alzheimer, incluso creo que ya lo había contado con, no me acuerdo si con ustedes o con algún otro grupo, pero sobre esta cuestión de los trasplantes de popó. Ah, sí, sí fue con nosotros. Sí, sí nos dijo. Y entonces, pues también hasta se pueden hacer trasplantólogos de heces fecales. Eso no estaría tan cool, la verdad. Sí, bueno, si te pagan bien, no, no me molestaría tanto, pero si no, no. No, sí, la verdad es que es un área interesante. Ahí, creo que por ahí, de hecho, tengo un video en mi canal de YouTube justamente sobre microbiota y no me acuerdo qué otra cosa, pero sobre microbiota. Ahí se los comparto. Hay un episodio de Grey's Anatomy de eso, pero no se supone que el que te lo pasa tiene que ser muy cercano a ti. No necesariamente, ya hay bancos. O sea, así como hay bancos de sangre, hay bancos de popó. ¿Y te ¿Y para pagan qué por ir a eso? donar? ¿Mandé? ¿Cómo? Es que fueron muchas preguntas a la vez. A ver, la Yo primera. dije, órale. Ok. Por ahí escuché la palabra donar. O sea, que si hay donadores, sí hay donadores. Sí, yo más bien preguntaba si, o sea, eso es como gratis, porque también sé que, por ejemplo, a los que donan espermas sí les pagan o les pagaban. Aquí en México no, ¿eh? Todo es En gratis. Estados Unidos sí, en México es ilegal que te paguen por cualquier cosa que tú dones. Lo que sea, es ilegal. Pero creo Eso que está bien. sí te pagan, pero no lo ponen como pago, lo ponen así como remuneración, o le ponen como otra palabra, pero Como es que aquí te retribución. pagan por donar óvulos. Ah, pues es ahí más bien un problema de índole legal. Seguramente encontraron algún recoveco legal, pero en México en principio no te pueden pagar por donar absolutamente nada. Pero pues sí, supongo que pueden ponerlo como remuneración por el tiempo que pasaste o sea, en la clínica. Supongo que eso es legal.
Muy bien, muy bien. Pues ya veo que hay particular interés con respecto a eso. Pues igual hasta hacen su compañía. Ay, claro, ya me acordé, hasta inventamos un nombre en esa ocasión. Los piecitositos. No, había otro. Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero bueno, entonces el chiste es que, pues sí, o sea, hay incluso trasplantes fecales, se llaman. El chiste es que tenemos toda una serie de plexos. Tenemos dos plexos, el submucoso y el mesentérico, o mientérico, perdón. Aquí dice mesentérico, pero es mientérico. Tenemos estos dos plexos y estos dos plexos van a tener una gran cantidad de neuronas, así muchísimas neuronas, que a su vez van a inervar a nuestro intestino. Y entonces van a regular cosas como la secreción, como la motilidad, etcétera. Esos digamos que son los plexos locales. Y al mismo tiempo tenemos neuronas que vienen de lejos, cuyos cuerpos celulares se encuentran, por ejemplo, aquí en ganglios, por ejemplo, en el ganglio nodoso, y estas neuronas van a ser las famosas aferentes primarias, las que se van a encargar propiamente de, pues, sensar cosas como, o sea, cuando hay problemas a nivel gastrointestinal, ¿no? Vean, por ejemplo, esta que viene de esta cadena parasimpática, o estas que vienen de los ganglios mesentérico superior, del ganglio ciliaco, del ganglio mesentérico inferior, de los nervios pélvicos. Estas neuronas van a venir de lejos, entonces básicamente tenemos un sistema local y un sistema que viene de lejos. Y el que nos interesa para esta clase en particular es el sistema que viene de lejos. Y entonces este sistema que viene de lejos pues va a tener neuronas que van a responder a distintos tipos de estímulos. Por ejemplo, responden a agentes químicos, tales como los hidrogeniones, los protones, la acidez, el potasio, la bradiquinina, el ATP, moléculas inflamatorias, tripsina, es decir, una enzima que destruye pues nuestras proteínas. También vamos a tener fibras, o van a ser las mismas porque son polimodales, que responden a la presión, al estiramiento y a la distensión circunferencial. Pues todos ustedes yo creo que han tenido alguna vez dolor de tipo cólico. Pues es justamente este tipo de dolor que responde al estiramiento, ¿correcto? Al estiramiento y después a una contracción. Tenemos además fibras silentes. Estas fibras silentes, pues como su nombre lo indican, están dormiditas estas fibras, no responden, pero cuando hay algún estímulo doloroso, por ejemplo, aquí vemos pues una cuestión, una lesión a nivel gastrointestinal, o aquí vemos un tumor, o aquí vemos una úlcera, pues estas fibras que usualmente no están descargando potenciales de acción, comienzan a descargar potenciales de acción. Finalmente, tenemos una participación del nervio vago. El nervio vago tiene fibras tanto aferentes como eferentes. Dentro de las fibras aferentes que tiene el nervio vago, presumiblemente se encargan del control descendente del dolor, es decir, de activar regiones que ya hemos visto hasta el cansancio, como la sustancia gris periacueductal, la médula rostro-ventromedial, el locus ceruleus, el núcleo parabraquial, que se van a encargar de controlar el input nociceptivo. Entonces, fíjense cómo hasta cierto punto, pues esto es muy similar a lo que hemos visto en otros tipos de dolor. O sea, realmente pueden extrapolar uno con otro. Obviamente que la neurobiología de esto es pues, bastante compleja, ¿no? O sea, pues aquí se los pongo así como traducido a lo más práctico, según yo, pero pues aquí lo que vemos es una representación gráfica un poquito más cercana a la realidad, donde una terminal nerviosa de estas extrínsecas, de estas que vienen de lejos, pues puede responder o tiene cualquier cantidad, ay Dios, tiene cualquier cantidad de receptores y estos receptores pueden responder a una gran cantidad de estímulos químicos, aquí hay más estímulos químicos de tipo inflamatorio o a estímulos mecánicos, etcétera. Entonces, dense cuenta pues, que realmente, o sea, hay una complejidad bastante grande en nuestras terminaciones nerviosas que encontramos en el tracto gastrointestinal.
Y digo, tampoco es que sea tan diferente a otras cosas que hemos visto. Por ejemplo, pues aquí vemos el ATP y aquí vemos el receptor clásico del ATP, que es el P2X. Aquí encontramos hidrogeniones y aquí encontramos el receptor clásico de la acidez, que son los Acid Sensing Ion Channels. Igual los hidrogeniones pueden activar a los receptores de tipo TRP, los receptores Transient Receptor Potential y a los receptores de tipo PAR. Después tenemos aquí a la triptasa, tripsina, que pues, es una enzima que va a afectar a estos receptores, a la histamina, a la serotonina, a las prostaglandinas, bradiclinina, factor de crecimiento nervioso, ATP, cada una con sus respectivos receptores. Y aquí encontramos pues que los estímulos mecánicos pueden activar canales de sodio, pues que ya sabemos que van a despolarizar a la célula, o canales de potasio que también la van a despolarizar, o más bien que la van a hiperpolarizar a través de la salida de potasio, o canales de calcio que la van a despolarizar a través de la entrada de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí otras sustancias, por ejemplo la sustancia P, factor de crecimiento nervioso, y una que ya hemos visto en otras cosas, el CGRP, que también se pueden unir a sus receptores canónicos y estos receptores pues propiamente generar la activación. Y no solo eso, sino que también tenemos inflamación neurogénica a nivel gastrointestinal, de tal manera que la sustancia P, el factor de crecimiento nervioso y el CGRP pueden ser liberados de manera antidrómica y estimular a las mismas fibras nerviosas, como hemos visto, por ejemplo, en la migraña. Un pequeño resumen, si se dan cuenta, a pesar de estar lleno de información esta diapositiva, pues es lo mismo. O sea, realmente no encontramos algo así que digan, uy, qué diferente, esto es a otro tipo de patologías. Y por lo tanto, pues incluso hasta consejo práctico, pues, o sea, no se aprendan esto de memoria, entiéndanlo, porque difícilmente puedo sacar una pregunta de aquí, porque pues no hay nada sumamente específico de esta parte que vimos. Pero hay mecanismos que sí son específicos del dolor gastrointestinal y que sí lo hacen diferente. A ver, las fibras se proyectan a la médula espinal. Esto pues, es lo normal, ¿no? Esto es lo mismo que encontramos para el resto de nuestros tipos de dolor. Las sinapsis, a diferencia de otros tipos de dolor, se van a hacer tanto con láminas superficiales como con láminas profundas. Ok, esto sí es un poquito diferente al resto de tipos de dolor donde predominantemente se llevan a cabo las sinapsis a nivel superficial y en algunos casos en neuronas de amplio rango dinámico ahí por la lámina 5. Otra cosa que sí es súper característica es que va a haber sinapsis convergentes con fibras somáticas. Es decir, por aquí viene la fibra que transmite el dolor, por ejemplo, del estómago, y por aquí viene la fibra que transmite, por ejemplo, el dolor de, déjame cambiar aquí, el dolor de, no sé, de la pared abdominal. Y ambas van a terminar sobre la misma fibra nerviosa. Entonces, sobre la misma neurona, pues. Entonces, déjenme cambiar aquí. Aquí encontramos otra neurona y aquí su prolongación, ¿no? Y entonces el chiste es que cuando se activa, por ejemplo, esta que trae el dolor gastrointestinal, pues va a llegar a la misma neurona que se activa cuando te cortas, por ejemplo, en la pared abdominal, cuando te haces una rasgadura ahí en el abdomen, en la piel del abdomen, pues. Y entonces esta lo que va a sensar es, seguramente hay un problema a nivel del abdomen y manda la información y activa las mismas estructuras de cuando esta se activaba. De ahí viene el dolor referido. Es correctísimo, Laura. Justamente ese es el concepto de esto. O sea, al final, ahí sí evolutivamente, o sea, tenemos muchos más sistemas que se encargan del dolor somático que del dolor visceral. Entonces, como que el dolor visceral se montó en el dolor somático para ser transmitido y por lo tanto es justamente esa la razón por la cual es tan difícil de ver si el dolor viene de los riñones o de la vesícula, como nos comentó esta Diana. Justamente de aquí viene el concepto de dolor referido. Es una de las hipótesis principales del dolor referido. Después vamos a tener que va a subir la información por el tracto espinotalámico. Esto sucede con todos los demás tipos de dolor, pero también de manera muy importante con el espinoparabraquial. Este tracto espinoparabraquial
se activa de manera muy potente en el dolor visceral. Y vamos a ver que esto da ciertas características al dolor visceral que son diferentes al dolor somático, pero ahí me tendrán que esperar unas diapositivas para que les explique esto. Finalmente, los sitios de terminación del dolor visceral aparentemente son diferentes y sobre todo hay un centro crítico de terminación del dolor visceral a nivel de la ínsula, a nivel de esta isla de Rayleigh, como se le conocía antes, que ustedes deben de saber que está en la profundidad del lóbulo frontal, parietal y temporal. Si ustedes abren a nivel ahí de la cisura lateral, de la de Silvio, pues van a encontrar debajo de la zona opercular de estas regiones, van a encontrar a la ínsula, el lóbulo perdido, el que no se ve en una visión externa. Entonces, si se dan cuenta, pues en esta diapositiva sí encontramos cosas que son francamente diferentes a los otros tipos de dolor. Ergo, por lo tanto, pues es altamente probable que se los pregunte, ¿no? Y aquí podemos ver un poquito más complejo, siempre de lo general a lo específico. Aquí podemos ver un poquito más complejo lo que he estado mencionando. Por ejemplo, aquí les marco en rojo, pues estas fibras que vienen, estas fibras aferentes que vienen y llegan al mismo sitio que estas, por ejemplo, del músculo esquelético. Y entonces justamente esto es lo que estamos mencionando con respecto al dolor referido. O sea, al final se va a utilizar el mismo mecanismo, la misma vía y por lo tanto pues vamos a encontrar que, o sea, que el dolor del intestino se puede confundir con el dolor de otra región del sistema musculoesquelético. No solo eso, sino que vamos a encontrar fibras nerviosas que se van a dirigir hacia distintas regiones. Vean cómo esta misma fibra nerviosa viaja hacia arriba y hacia abajo. Y esto hace que el dolor pues, pueda confundirse, pero drásticamente. O sea, vamos a ver ahorita una imagen de dolor referido donde, por ejemplo, el dolor de la vesícula o el dolor de nuestro hígado puede confundirse a nivel del cuello. No lo dejen más allá. El dolor por un infarto agudo al miocardio que sigue el mismo sentido visceral, pues puede referirse al brazo y al brazo contralateral. Ni siquiera es más común al brazo izquierdo, también al brazo derecho o al cuello o a la mandíbula. Está lejos el corazón de la mandíbula y aún así la gente jura que lo que le duele es la mandíbula y en realidad está teniendo un infarto agudo al miocardio. Después, pues vamos a tener las prolongaciones que se dirigen hacia nuestro tallo encefálico y estas prolongaciones que se dirigen hacia nuestro tallo encefálico pues van a favorecer el control descendente del dolor. Esto sí es igual a las demás, o sea, llevan al tallo encefálico, hacen sinapsis o tienen su sinapsis con regiones como la sustancia gris periacueductal, la médula rostroventromedial y eso genera pues que se module el dolor de manera descendente. El dolor, además gastrointestinal, va a viajar por estas fibras aferentes que les estoy marcando aquí en las flechas rojas y va a regresar. Va a regresar a través de fibras del sistema nervioso simpático que lo que van a hacer es algo muy interesante. Cuando te duelen los intestinos, cuando algo daña tus intestinos, de manera automática se paralizan tus intestinos. Un poquito el principio aquí es no generar más daño. Entonces, algo que es muy frecuente es que las personas que tienen un daño gastrointestinal fuerte, de repente sus intestinos dejen de escucharse. Si ustedes agarran un estetoscopio o incluso cuando andan pues muy atentos en la noche, así con silencio absoluto, pueden escuchar sus intestinos moverse. Y este movimiento desaparece cuando hay un daño a nivel gastrointestinal. Es un reflejo que aparentemente es un reflejo útil, digamos, evolutivamente, porque hace que el intestino no se dañe todavía más después de que algo sucedió que le está doliendo. ¿Hasta aquí vamos? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. Muy bien. Pues yo creo que llegamos a un buen momento de un descansito para que no los sature de información.
Dice por aquí, aunque el daño no sea directamente en el intestino, es correcto. Como están tan difusos estos sistemas, puede el daño no estar inclusive directamente en el intestino y aún así, pues que realmente, o sea, afecte al intestino y se paralice el intestino. Profe, antes de irnos Ajá. al receso, ¿usted sabe así como de alguna maestría o doctorado o algo que habla acerca de esto? O sea, que se trate de microbiota, como el eje De, cerebro-intestino. ajá, de microbiota particularmente, no, pero te investigo porque hay muchos laboratorios, entonces estoy seguro que sí debe de haber, pues, o sea, posgrados, o sea, que se dediquen 100% a esto. Es un tema que te interesa mucho, ¿verdad? Sí, como que, o sea, ya me había dado cuenta, pero no cuánto. Ay. Sí, déjame te investigo, déjame lo anoto aquí en mi libretita de pendientes, porque si no, todo se me olvida. Investigar sobre posgrado en eje Y intestino profesor, cerebro. medicina regenerativa, si conoce también algún laboratorio. Sí, de ahí sí hay como bastante. De todas maneras te mando ahí unas ligas porque de ahí sí, sí tengo en mente algunos. A ver, de todas maneras sí, manda. eh, Ay, qué emoción, ya van a egresar. Van a ser niños grandes. Niños de Sí, ya casi, maestría. profe. Muy 16 bien. semanas más. Se Uf, siente raro, ¿no? no, pues ya en 16 semanas se pasan en un abrir y cerrar de ojos. O sea, bueno, 16 trabajando activamente, pero faltan más. Ah, bueno, pues de todas maneras, ya falta poquito, la verdad. Muy bien, hora de ir buscando su maestría, doctorado o lo que quieran hacer. Pregunta por aquí, Laura, ¿y si los intestinos suenan mucho, qué significa? Pues generalmente una mala digestión. Es generalmente que se está secretando demasiado líquido en los intestinos o que tienes una motilidad hiperactiva o que se produce mucho gas, que también suele sonar mucho. Quiere decir que tienes que ir con el gastroenterólogo. Hay especialistas en trastornos funcionales, o sea que literalmente se dedican a eso, a trastornos funcionales. Muy bien, chicolines. Entonces son 9:20. A las 9:30 vayan por un cafecito para que también se descarguen un poco de toda la información y nos vemos en 10 minutitos, ¿va? Sí, doc, gracias. Profe, A ver, otras cosas características del dolor gastrointestinal que no me dejarán mentir. Ahora voy a colgarme más pues, de su experiencia personal, porque ya vi que todos tienen cierta experiencia personal. A ver, cuando tienen dolor de tipo cólico, dolor gastrointestinal, pues no me dejarán mentir, pero se acompaña de síntomas autonómicos muy fuertes. O sea, no es lo mismo que cuando te duele la rodilla o cuando te duele el codo o cuando te duele la cabeza, ¿no? O sea, en general, cuando tienes dolor gastrointestinal, pues se acompaña de sudoración, se acompaña de cambios en la perfusión sanguínea, que eso lo vemos como palidez,
se acompaña de mareo, de náuseas, de malestar general, de salivación excesiva. Todos estos son datos autonómicos del dolor gastrointestinal. Y pues la realidad es que son bastante incómodos, o sea, porque pues hasta cierto punto, o sea, creo que el dolor gastrointestinal es más debilitante que otros tipos de dolor. O sea, si te duele mucho la rodilla, pues, ay, o sea, es una cuestión, o sea, súper incómoda, pero pues no deja de ser la rodilla. En cambio, cuando te duele el estómago, cuando te duelen los intestinos, o sea, pues te retuerces del dolor, estás salivando, estás sudoroso, tienes mareo, náuseas, o sea, realmente cambia, o sea, cambia o sea, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, pero, o sea, hasta me cuesta trabajo concentrarme cuando estoy con dolor gastrointestinal de cualquier tipo. Sí. Sí. Y pues la realidad es que esto se debe a que hay una colocalización importante entre las fibras aferentes viscerales y las fibras del sistema nervioso autónomo. O sea, nuevamente es un producto de que el sistema de inervación extrínseca gastrointestinal no es, o sea, tan específico, o sea, se sobrelapa con múltiples, con otro tipo de fibras, ya lo vimos, musculoesqueléticas en el caso del dolor referido, pero también del sistema nervioso autónomo. Y particularmente, aparentemente, tiene una participación importante el nervio vago, incluso en casos extremos donde la gente tiene dolor funcional y tiene muchas náuseas, mucho mareo, o sea, se hacen vagotomías, o sea, se corta el nervio vago, a veces de manera específica, con procedimientos microquirúrgicos, pero es que llega a ser tan incapacitante este tipo de dolor que las personas pues pasan muy mal rato. De hecho, o sea, si nosotros incluso vemos, no sé, al paciente con cáncer, o sea, ¿cuándo es cuando se siente peor el paciente con cáncer? Cuando tiene síntomas gastrointestinales, como náuseas y como dolor abdominal por la quimioterapia. O sea, eso es realmente lo que está limitando su vida. O sea, puede tener dolor de huesos, puede tener dolor de abdomen, puede tener dolor de pulmón, pero realmente lo que limita ampliamente la vida y por lo que tiene que estar hospitalizado y por lo que, o sea, realmente los días de la quimioterapia son un calvario, son las náuseas, es el mareo, es el dolor gastrointestinal. Y otro punto que es muy particular del dolor gastrointestinal es la distribución del dolor que ya hemos visto y que bien nos comentó Laura, que se llama dolor referido. Y aquí encontramos pues una imagen que lo que hace es pues poner algunos sitios que duelen, que están lejos del sitio donde se encuentra el órgano. Entonces vean cómo la mandíbula puede ser un dato de dolor del corazón. Por ejemplo, aquí encontramos dolor del diafragma, aquí encontramos dolor del hígado. O sea, dense cuenta, pues, o sea, el hígado debería estar acá, ¿sí? Y entonces sí puede doler aquí el hígado, pero también puede doler hasta el cuello el hígado. En el caso del corazón, pues el corazón lo encontraríamos así. Bueno, qué corazón tan feo, pero pues vean cómo duele sí el pecho, el precordio, pero también puede doler incluso hasta el dedo meñique. Imagínense, el dolor del dedo meñique puede ser la representación del dolor del corazón. El dolor de la vesícula, por ejemplo, puede irradiarse o puede notarse como un dolor del hombro y también como un dolor pues, ya justamente en el punto de la vesícula. Y vemos pues aquí distintos, ¿no? De los ureteros en la cara interna de los muslos. Nada que ver con los ureteros que se encuentran por acá, o sea, pero duelen aquí como en la región pues alrededor de los órganos sexuales. Entonces, pues este dolor hace que pues sea muy confuso. Si a ustedes les duele de repente, si comen algo muy grasoso y les duele el hombro, estoy seguro que antes de esta clase no dirían, ah, obviamente es un dolor vesicular. Probablemente ni se lo imaginen. Después de esta clase, pues ya se lo imaginarán. ¿Correcto? La cosa... Qué bueno. La cosa es que todavía se complica un poco más porque lo que se ha observado en grandes estudios es que esto cambia en todas las personas. O sea, puede ser que unas personas presenten dolor aquí en el hombro, pero puede ser que otras personas presenten dolor
en otra parte, o en el otro hombro, por ejemplo. O sea, no son específicos estos puntos. O puede ser incluso que se manifieste, por ejemplo, aquí a nivel de la mandíbula. O sea, no es algo sumamente específico. Esto es como lo más común, pero aún así, si a Paula le duele su... Es más, ni siquiera tengo que inventarme una cosa. A esta Diana le dolía su vesícula y en realidad lo diagnosticaron como un dolor de los riñones. O sea, no del hombro, no de la región perivesicular, sino de los riñones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se estaba irradiando a otro sitio completamente diferente. Finalmente, tenemos, bueno, cuando la afección, cuando ya tienes una peritonitis, entonces cuando ya se afecta el peritoneo, ahí sí ya se localiza perfectamente bien, ¿no? Y es porque el peritoneo tiene fibras aferentes muy similares a las musculoesqueléticas. Pero además de esto, o sea, de todo esto que ya hemos visto que sí son particularidades del dolor gastrointestinal, hay una cosa que se llama hiperalgesia víscero-visceral. Es una cuestión bien rara. Imaginemos que alguno de ustedes tiene una úlcera en el estómago. Esta úlcera en el estómago podría ser que ustedes cuando hicieran popó tuvieran dolor porque tienen hiperalgesia en el recto. La hiperalgesia viscerovisceral se refiere a que la lesión en un sitio puede producir hiperalgesia en otros sitios distantes. Y la que les acabo de mencionar es como una de las más comunes. O sea, una lesión a nivel del estómago te puede producir, el estómago está de este lado. Una lesión a nivel del estómago te puede producir hiperalgesia cuando vas al baño y por lo tanto que cuando vayas a hacer popó te duela mucho el hacer popó. Nada tiene que ver el estómago con el recto. Lo único que tiene que ver es que pues, ambos son parte del tracto gastrointestinal. Entonces, dentro de este como sobrelape que hay en las inervaciones gastrointestinales, pues puede llegar a ocurrir esto. Entonces, pues es bastante incómodo. Y profe, y si tienes ese tipo de hiperalgesia viscerovisceral, ¿qué procede, no? O sea, ¿qué tratamiento te pueden dar? Curar Si el das- dolor primario. Entonces, el dolor primario pues estaría en el estómago. Probablemente tienes una úlcera gástrica y entonces quitando el dolor primario, el dolor del estómago, pues también quitas la hiperalgesia a nivel del recto. Otra cosa que suele suceder mucho en el síndrome de intestino irritable es que está potenciado un reflejo que se llama reflejo gastrocólico, que yo le digo el reflejo de los pollitos, porque quiere decir que cuando comes, inmediatamente te dan ganas de ir al baño. Literalmente es porque el estómago se distiende y eso señaliza al intestino grueso para contraerse y pues que tengas ganas de ir a defecar. Entonces, y es incómodo, o sea, es incómodo esto para los pacientes porque a veces llega a ser incluso hasta doloroso las ganas de ir al baño. Entonces, en principio, pues tendrías que atender pues, el síndrome de intestino irritable para que se disminuyera este reflejo gastrocólico incrementado. Incluso casi podría asegurar que todos ustedes han tenido alguna vez un reflejo gastrocólico, independientemente de que tengan o no tengan síndrome de intestino irritable. Y si no, lo pueden ustedes comprobar con un experimento en el que coman comida absurdamente picante. Así cómanse unas enchiladas de, no sé, de chile habanero y van a ver cómo les dan ganas de ir al baño muy rápido. Y es justamente porque, o sea, se activa este reflejo gastrocólico que no entiendo cuál es o sea, su razón evolutiva, pero es un reflejo donde si lesionas o generas una afrenta nociceptiva al estómago, pues automáticamente dan ganas de ir al baño. Y pues muchas veces cuando son comidas muy picantes o con muchas especias o cosas así, o sea, les da diarrea a las personas, ¿no? Pero en realidad, pues, si se dan cuenta, no tiene sentido. O sea, si acabas de comer y te dan ganas de ir al baño, pues necesariamente la comida sigue estando en el estómago, o sea, va a estar en el estómago varias horas digiriéndose. Entonces, ¿por qué les dan ganas inmediatamente de ir al baño? Pues es este reflejo gastrocólico. Sí, sería más lógico si el reflejo fuera de vomitar, ¿no? A lo mejor para poder expulsar, ¿no? Pero Es correcto, justamente, pero pues, o sea, todavía faltan horas para que esto suceda.
justamente lo que dice Diana, no es un reflejo como esto es dañino, hay que desecharlo. No, porque no desechas lo evocó. Faltan horas para que deseches lo que lo evocó. O sea, más bien es, esto es dañino, hay que desechar lo que ya había, que no era dañino, pero pues hashtag evolución. Doctor, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿El dolor es como unilateral? El dolor referido, por ejemplo, en el caso de los problemas en el apéndice, ¿es el dolor específico del hombro derecho o solamente es representativo en esta imagen? Solamente representativa en esta imagen, por ejemplo, el dolor del corazón suele irse hacia los dos lados. Gracias. Nada. Muy bien. Y además, pues, o sea, para acabarla de fregar, o sea, realmente el dolor o los estímulos nociceptivos locales, pues van a producir una alteración de la microbiota, van a producir una alteración de estos circuitos neuronales y realmente, pues, lo que quiero no es que, o sea, que se aprendan completamente estos circuitos, sino que noten que el hecho de hacer un daño en, o sea, en un sitio en particular, pues va a generar que estos circuitos locales produzcan mala absorción, entonces que no absorbas también las cosas, que produzcan parálisis. Quizá el efecto más importante de esto es saber cuando ustedes están enfermos de algo gastrointestinal, se vuelven intolerantes rápidamente a la lactosa. Durante un tiempo son súper intolerantes a la lactosa. De ahí viene que los gastroenterólogos les digan, si tienen diarrea o si tienen algún problema gastrointestinal, les digan, no coman cosas con lactosa ahorita, eviten quesos, eviten leche, eviten chocomilk y cosas así. Es porque durante ese momento en particular se dejan de expresar enzimas de lactasa a nivel del epitelio gastrointestinal y es un reflejo local. Y es un reflejo que de nuevo evolutivamente pues no le encuentro mayor sentido, pero ustedes sí lo encontrarán porque serán excelentes microbiotólogos. Muy bien. Con respecto a la temporalidad del dolor, pues no hay mucho que decir. El dolor agudo es profundo, está mal localizado y es justamente lo que hemos visto. El dolor crónico, los mecanismos de potenciación a largo plazo a nivel central son similares a los del dolor somático y hay alodinia e hiperalgesia. Entonces, por ejemplo, para las personas que tienen dolor crónico, el hecho pues, de que tengan aire en el, o sea, flato en el intestino o heces fecales, generan dolor. O sea, entonces, pues ya todo les duele, ¿no? Incluso pues tener pues ahí las heces fecales corriendo a través del colon les va a doler. Y con respecto al dolor funcional, pues ya vimos un poquito de cómo pueden disfuncionar estos mecanismos para producir síndrome de intestino irritable. El dolor neuropático también puede presentarse a nivel gastrointestinal, sobre todo en pacientes con pancreatitis crónica, en pacientes que lamentablemente han cursado por ciclos de quimioterapia que destruye los nervios de los intestinos, es una cosa muy fea, o en pacientes con radioterapia. Es decir, pues que les tienen que radiar el abdomen porque tienen un cáncer de páncreas, un cáncer de colon, y entonces pues con la radiación destruyen los nervios y esto suele ser bastante feo. Y un datito, o sea, como para tenerlo en mente, es que 3/4 partes del cáncer gastrointestinal se manifiestan con dolor. Y esto es algo triste porque muchas veces pues, el dolor gastrointestinal es tan común que las personas que de repente tienen dolor, por ejemplo, de los intestinos, pues dicen, ay, sí, pues ya, y después me voy a revisar con el gastroenterólogo. Y recordar que la mayoría de los cánceres gastrointestinales debutan con dolor. Entonces, particularmente ustedes, probablemente yo, pues no seamos el target, ¿no? O sea, de si nos duele la panza es altamente improbable que sea por cáncer, pero probablemente nuestros papás y nuestros abuelos no sea así y pueda ser un cáncer pequeño de ámpula ahí en el duodeno, puede ser un cáncer de colon. Acuérdense que además el cáncer gastrointestinal es de los más frecuentes, particularmente el cáncer de colon. Entonces, pues sobre todo aquí un datito de alarma
para que le echen una checadita a los papás que a veces son necios y no se quieren ir a hacer sus colonoscopías. Pues sus papás, mis papás, sus abuelos, pues están justamente en edad máxima de riesgo de cáncer gastrointestinal y particularmente de cáncer de colon. Y bueno, pues una imagen de un paper muy lindo de Nature sobre dolor gastrointestinal y con distintos mecanismos fisiopatológicos que pueden inducir dolor gastrointestinal. Y vean, por ejemplo, aquí para nuestros microbiotólogos, o sea, el crecimiento anormal de algunas poblaciones bacterianas pueden producir dolor gastrointestinal, también lo puede producir, pues, o sea, por ejemplo, cuando disfunciona nuestros intestinos por estar tomando algún medicamento, o por ejemplo, después de tener una cirugía, obviamente, o pancreatitis, o inflamación por X o Y razón, o tener alguna enfermedad, por ejemplo, una úlcera péptica, o tener estenosis intestinal, o tener, no sé, por ejemplo, los pacientes que consumen opioides, les puede dar dolor gastrointestinal por hiperalgesia mediada por opioides. O sea, vamos, esto realmente no es para que lo memoricen, definitivamente es para que vean la complejidad del dolor gastrointestinal que pueda haber. Finalmente, las últimas diapositivas pues, son una alerta de que no hay tratamientos, realmente no hay tratamientos, o sea, no hay un fármaco específico para tratar el dolor gastrointestinal. Si toman ketorolaco, diclofenaco, naproxeno, es decir, analgésicos generales, es altamente probable que de hecho empeore el dolor gastrointestinal porque pues aumenta la acidez, porque disminuye la secreción de moco a nivel gástrico, porque son irritantes estos medicamentos. Entonces el uso de AINES, aspirina, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, no se utilizan y no se deberían de utilizar para el dolor gastrointestinal. Y entonces, pues la opción lógica que te quede es el paracetamol, pero pues así que digan, uy, wow, súper efectivo el paracetamol no es. Y ahora piensen, ya no piensen en la colitis que ustedes tienen, o sea, piensen en un dolor por cáncer y que digan, ay, sí, el paracetamol. Pues, pues no, ¿no? Después, los opioides se pueden utilizar, por ejemplo, en dolor intenso por cáncer o por pancreatitis, pero también pueden empeorar algunos síntomas, porque recuerden que los opioides paralizan el intestino y al momento de paralizar el intestino, pues empeora el crecimiento de bacterias y esto puede generar más dolor y esto puede generar más problemas. Y actualmente pues se están intentando distintos fármacos como pregabalina y gabapentina, ya los hemos visto dentro de los gabapentinoides, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptura de serotonina, noradrenalina. O sea, se están intentando los mismos fármacos que hay para otros casos de dolor gastrointestinal. Cuando es dolor de tipo cólico, dar butiliosina, por ejemplo, puede ser útil, pero en realidad no hay así. El bromuro de pinaverio también se puede utilizar en dolor gastrointestinal, pero, o sea, sí te puede servir para dolores leves, pero para dolores importantes, pues realmente no hay como fármacos tan específicos o sea, que sirvan. Y para empeorar un poquito la cosa, o sea, el ya padecer un trastorno gastrointestinal puede modificar la absorción de los fármacos. Los fármacos a su vez pueden aumentar los síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, estreñimiento, distensión abdominal, espasmos, reflujo y pirosis. De hecho, o sea, si ustedes ven los comerciales gringos de fármacos, siempre dicen, este medicamento puede producir náusea, vómito, estreñimiento, distensión abdominal, espasmos, reflujo, pirosis. O sea, son de los más comunes. Y, y realmente pues eso hace que el mismo tratamiento farmacológico pueda generar peores, o sea, peores síntomas que el incluso dejar sin tratamiento al paciente. Y finalmente, pues tenemos, o sea, otro tipo de tratamientos no farmacológicos como cirugía, como colocación de stents, es decir, literalmente como tubitos para que drene, por ejemplo, el hígado, la vesícula biliar hacia donde tiene que drenar, dietas específicas, estimulación transcutánea, estimulación del nervio vago, neurólisis, o sea, lo que habíamos visto con este Héctor sobre destruir los nervios, terapia cognitivo-conductual, es decir, una terapia psicológica, hipnosis o incluso mindfulness.
Y pues con esto acabamos. La última parte me la aventé así como en friega, pero es que ya se nos estaba acabando el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, de hecho. Pues chicolines, entonces con esto acabamos la sesión de hoy. Con esto acabamos la sesión de hoy. Y pues ya. Nos vemos la próxima sesión. Acuérdense, hay Kahoots. Y ya prácticamente acabamos el curso. ¿Va que va? Sí, Doc. Sí, sí, está bien. Sí, nos Muy, vemos. muy bien, chicos. Pues me despido aquí. Que me vean que aquí ando. Saludos. Entonces, saludos. Nos vemos. Que estén muy bien. Adiós, profe, gracias, buen día. Adiós. Bye. Buen fin, bye. Igual, bye.